La gran aventura, capítulo 11 de Bárbara Cartland. Ello significaba, comprendió el marqués, que Mina lo había recibido después de que se habían dado las buenas noches. Rose fue enviada a buscar y relató con visible nerviosismo cómo Mina le había pedido que le subiera su baúl sin decir nada a nadie, porque no quería alterar a la señora marquesa. La señorita Mina dejó una nota para la señora marquesa en la que dijo que le explicaba todo, concluyó Rose. ¿Una nota?, preguntó el marqués, casi a gritos. Y otra para su señoría, agregó Rose. Entonces, ¿por qué no me la has dado?, preguntó él. Parecía que Rose había dado la nota dirigida a la marquesa a Agnes, para que pudiera recibirla más tarde, al ser despertada por ésta. La nota para el marqués había sido entregada a uno de los lacayos, quien la había llevado a la cocina, donde esperaba que el mayordomo pudiera llevarla en una bandeja de plata al frente de la casa, de modo que el marqués la recibiera en cuanto volviera de montar. Cuando el marqués logró desenredar la maraña de los canales de comunicación que existían entre su personal, el mayordomo ya había traído la nota dirigida a su nombre. La tomó de la bandeja y entró en la biblioteca para leerla a solas. En realidad, lo que leyó no le decía nada, y solo le provocó una gran curiosidad. Comprendió, sin embargo, que debía esperar cuando menos una hora, pues su abuelita se despertaba a las 9. Por largo tiempo no hizo nada más que releer las pocas palabras que Mina le había escrito. La última frase, «Nunca olvidaré», parecía saltar desde el papel hacia él. Era una frase que, además de inquietarlo, lo asustaba. No podía imaginarse que tenía que perdonarle, pero el hecho de que ella nunca fuera a olvidar lo que había sucedido en Bend Royal sugería que no pensaba volver, y que estaba diciéndole adiós para siempre. Por fin, debido a que no soportaba estar inactivo, el marqués ordenó que le llevaran a Firefly a la puerta, y montando sobre él se dirigió hacia el parque. Como si Firefly recibiera su inquietud, y tal vez porque el animal se sentía desilusionado de que Mina no lo montara, se comportó con exagerada malicia. El nerviosismo del animal mantuvo al marqués entretenido, porque tuvo que concentrarse en evitar que lo lanzara por los aires, o que reparara ante cada hoja o cada sombra que se cruzaba por su camino. Por fin Firefly tuvo que reconocer que el marqués era el amo y comenzó a galopar hasta que su señoría consideró que se acercaba la hora en que podría ver a su abuelita. Dio la vuelta y volvió a la casa. Debido a que la marquesa era muy escrupulosa respecto a su apariencia, el marqués tuvo que esperar hasta casi las 9:30 antes que ella lo recibiera en su dormitorio. Para entonces ya había abierto la nota de Mina, que Agnes le había entregado, y cuando el marqués entró, se apresuró a preguntarle: «¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido Mina? Porque dice que nos ha engañado». «He estado esperando, abuelita», contestó el marqués, «para saber qué te escribió. La nota que me dejó a mí solo contiene unas cuantas palabras». El marqués llegó hasta la cama de ella y la marquesa le entregó la carta de Mina. Al hacerlo, observó con atención el rostro de su nieto, como si a través de su expresión pudiera averiguar algo que le diera una explicación de lo sucedido. «¿Qué quiere decir con eso de que no es lo que parecía ser y de que nos ha engañado?», preguntó el marqués con voz alta. «¿Qué quiso decir con eso?» «Agnes me dijo que anoche recibió un telegrama». «Sí, eso supe yo también», repuso el marqués, «pero no lo dejó aquí, así que no tenemos ni la menor idea de lo que decía». «Entonces, no era Christine Lidford, como esta nota parece sugerir», dijo la marquesa. «¿Quién era ella?» «No tengo ni la menor idea», contestó él. «Nadine me dijo que la iba a enviar conmigo y cuando ella llegó, no dudé ni por un momento de que fuera la hija de Lidford». «No comprendo», observó la marquesa. «Era tan dulce que yo hubiera estado dispuesta a jurar que toda palabra que decía y todo pensamiento que había en su mente era honesto y noble». El marqués no contestó, y después de un momento su abuelita exclamó: «Yo aprendí a quererla. Era una de las criaturas más adorables que he conocido en mi vida. Algunas veces sentí como si me perteneciera, como si fuera la nieta que siempre deseé tener».
El marqués fue hacia la ventana y se quedó mirando las palomas blancas que saltaban en el prado de abajo. Podía ver a Mina con los brazos extendidos, como la había visto aquella mañana en el jardín de los lirios acuáticos. Era algo que ella había hecho muchas veces desde entonces, pero él pensó que, en esa primera ocasión en que la había visto mostrando su asombroso poder sobre las aves, y sobre todo sobre las palomas, le había parecido la misma Afrodita. Comprendió en ese momento que simbolizaba el amor, que era la emoción ideal que él siempre había buscado. Observó ahora que entre las palomas encaramadas en el palomar o las que saltaban sobre el pasto, estaba aquella cuya patita había entablillado Mina y que desde entonces se había reunido con las demás, completamente recuperada. ¿Podía alguien, capaz de despertar tal confianza en pájaros y animales, ser otra cosa que pura y perfecta como él creía que era? Y, sin embargo, escribió que los había engañado. Para mí es evidente, señaló la marquesa, que la persona a la que Mina estaba ayudando era a Christine Lidford. El marqués miró de nuevo la carta que tenía en la mano y leyó: «No tengo verdadera disculpa por haber mentido, excepto que lo hice para ayudar a alguien a quien quiero mucho». Sí, por supuesto, esa debe ser la explicación, asintió con una nota de alivio en la voz. No se había atrevido a reconocerlo, pero cuando leyó las palabras «alguien a quien quiero mucho», tuvo el repentino temor y unos celos incontenibles ante la idea de que pudiera tratarse de un hombre. Volvió al lado de su abuelita. «Lo que tú piensas, abuelita», dijo, «es que Mina tomó el lugar de Christine para ayudarla. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo? Y si eso es verdad, entonces, ¿en dónde está Christine?» «Solo puedo imaginarme», respondió la marquesa, «que no estuve de acuerdo con el plan de su madrastra de enviarla aquí». Eso era algo que al marqués se le había ocurrido y cuando miró a su abuela, sorprendido, ella continuó: «Las muchachas de esa edad tienen opiniones propias muy firmes. Estoy segura de que a Christine no la consultaron y que su madrastra simplemente le informó que había hecho arreglos para que ella viniera a Penroyal a terminar su educación y dejara el colegio donde, aunque no lo sabemos con certeza, tal vez se sentía muy feliz». Cuando la marquesa comenzó a hablar, al marqués se le ocurrió por primera vez que tal vez Nadine Lidford había sido indiscreta, o quizá había dicho a su hijastra, a sangre fría, lo que planeaba para ella. Si era así, Christine debió tener objeciones que hacer a la idea de casarse con alguien a quien nunca había visto, sobre todo tratándose de un hombre elegido por su madrastra. Al pensar en ello, comprendió que había sido un tonto. Aceptó los arreglos que Nadine Lidford había hecho con tanta precipitación, porque le pareció que era demasiado tarde para que él pudiera hacer algo. Por lo tanto, envió su carruaje a Londres, como ella le pedía, para recoger a una muchacha que ya había salido de su colegio antes que él hubiera recibido las instrucciones. Ahora comprendió que toda aquella idea que había surgido de la fértil imaginación de Nadine seguramente significó un insulto para una joven que debía ser sensitiva y, sin duda alguna, romántica. Así como era lo bastante perceptivo para comprender que Nadine no quería a su hijastra, sospechaba que Christine debía odiar a la mujer que había tomado el lugar de su madre. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntó el marqués. Se daba cuenta ahora de que Mina, cuando él la había visto por primera vez, lo miró primero con temor y después con un desprecio que lo sorprendió. Recordó cómo se había puesto rígida cuando él habló de forma espontánea, sin pensar, y ella había relacionado la posición de Bárbara Castlemaine, como amante de Carlos II, con la de Nadine Lidford respecto a él. Debía haber comprendido entonces que ninguna muchacha con sentimientos normales querría casarse con el amante de su madrastra, pensó el marqués. Luego, con una repentina sensación de placer que era casi como una luz al final de un túnel oscuro, comprendió que, cuando menos, eso no implicaba a Mina. Si ella no era hijastra de Nadine Lidford, no surgiría esa barrera entre ellos. «Lo que creo que debes hacer», sugirió la marquesa, mientras él permanecía silencioso y reflexivo junto a su cama, «es buscar a Mina». «Por supuesto, abuelita, eso es lo que pienso hacer. Tengo la impresión de que hay algo muy extraño en el hecho de que nos haya dejado con tanta precipitación y sin decir adiós.
Yo sé que ella se encariñó conmigo y nadie, por bien que supiera actuar, podía haber fingido la felicidad que irradiaba de ella, porque amaba esta casa, los pájaros, las palomas y, desde luego, a tus caballos. Estoy de acuerdo contigo, convino el marqués con voz baja. Todas esas cosas, sin duda alguna, la hacían muy, muy feliz. La marquesa iba a agregar algo más, pero entonces decidió que sería un error decir lo que estaba pensando. En cambio, extendió la mano, diciendo: «Encuéntrala, Tony, encuéntrala, aunque solo lo hagas por mí. No soporto la idea de perderla». El marqués se llevó a los labios la mano de su abuelita. «Yo la encontraré y te la traeré de regreso», prometió, y ella comprendió que ese era un voto que su nieto sin duda cumpliría. Mientras el marqués viajaba en dirección a Londres, decidido a iniciar sus investigaciones en la casa Lidford, leyó una y otra vez la carta que Mina le había escrito a la marquesa, con la esperanza de encontrar en ella alguna pista que le indicara a dónde podía haber ido y quién era. Él había pensado que la primera etapa de su búsqueda sería relativamente fácil, pero al salir de la casa Lidford no sabía más que cuando llegó a ella y empezó a sentir miedo. El siguiente paso era evidente: descubrir a qué colegio asistía Christine Lidford, y ello significaba un viaje a Lidford House, en Buckinghamshire. Podía imaginarse la conmoción que su repentina aparición causaría entre la servidumbre y los chismes que se suscitarían, no solo entre el personal de Lord Lidford, sino en todos los alrededores. No era tan tonto como para no saber que los sirvientes de Nadine, sobre todo los que habían estado en Londres hasta que ella partiera hacia la India, debían haberse dado cuenta de la forma en que su ama actuaba respecto a él en ausencia de su marido. Ahora, si comenzaba a hacer preguntas sobre la desaparición de la hijastra de ella, les iba a parecer bastante peculiar, en el mejor de los casos. Sin duda, causaría un grado considerable de especulación que se transmitiría a otras casas de los alrededores y, muy probablemente, tarde o temprano llegaría a Londres, como sucedía con todos los chismes. Por primera vez en su larga carrera como hombre libertino, el marqués se sintió turbado y avergonzado de su propia conducta. Sabía que, debido a que amaba a Mina, no estaba dispuesto a encogerse de hombros y no prestar atención a lo que la gente pudiera decir de ella. No soportaba pensar que pudiera ser lastimada por lo que se decía, o peor aún, que pudiera sentirse avergonzada. Porque la amaba, el marqués quería que todo alrededor de ella fuera hermoso y perfecto. No quería que fuera tocada por la fealdad de una pasión que no tuviera nada de espiritual o de sagrado y, sobre todo, quería que ella lo admirara como hombre. Si podía averiguar en la casa Lidford lo que había sucedido, ¿qué podría hacer? Era una pregunta que se hacía una y otra vez, mientras se dirigía al Club White, y al entrar en él seguía atormentándolo. Era la hora del almuerzo, y como el bar, que no era muy grande, estaba repleto, el marqués decidió ir directamente al comedor. Cruzó el salón, cuyas ventanas daban a la calle de St. James, saludando con movimiento de cabeza, sin detenerse, a varios amigos que le hacían señales de bienvenida al verlo pasar, antes de sentarse en una mesa puesta para 2 personas que había en el fondo. Un camarero acudió presuroso a atenderlo. Él ordenó, con indiferencia, el primer clarete que vio en la lista de vinos que le habían presentado. Salió de su ensimismamiento, que lo había mantenido ajeno al ambiente que reinaba en el salón, porque se dio cuenta de que alguien estaba de pie junto a su mesa. Levantó la vista y vio que se trataba de Lord Hauxton. Como era bastante mayor que él, no era su amigo, pero se veían con frecuencia. Ambos eran miembros del Jockey Club y del Club White. Además, Lord Hauxton, cuyos caballos eran vencidos con frecuencia por los de él en las carreras, tenía el buen espíritu deportivo para felicitarlo siempre sin reservas. Cuando el marqués lo miró, pensó sorprendido que Lord Hauxton parecía un poco turbado. «Supongo que debo presentarle mis disculpas, Bednor», dijo, antes que el marqués pudiera hablar. «Pero, al mismo tiempo, debe usted reconocer que no sucede con frecuencia que tenga la oportunidad de llegar primero que usted a la meta, por decirlo de algún modo». El marqués enarcó las cejas. Se preguntó a qué se refería Lord Hauxton.
puesto que sus caballos no habían participado en ninguna carrera en las 2 últimas semanas. Recibí la carta de mi hijo apenas esta mañana, continuó Lord Houston. En ella me explica con toda franqueza la situación, del principio al fin, aunque me resultó difícil creer en la participación que usted había tenido en ella. Lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido para el marqués, así que después de un momento dijo: «Acabo de llegar del campo y me siento un poco en desventaja frente a usted, porque, con toda franqueza, no sé de qué me está usted hablando». Lord Houston pareció aún más turbado. «¿Quiere usted decir que no sabe a lo que me refiero?», preguntó. «Pensé, por lo que Harry me escribió, que a estas alturas ya se había dado cuenta de que no fue Christine Leadford quien estuvo con usted en Penroyal». El marqués se estremeció y su actitud cambió por completo. «Ahora entiendo a lo que se refiere», observó con voz aguda, «y es algo que me interesa sobremanera. Le agradecería mucho, milord, que se sentara y me contara con exactitud lo que sabe usted de este asunto». El marqués habló con un tono tan autoritario que casi tomó por sorpresa a Lord Houston. Entonces, como si sintiera que se había metido en un lío del que no iba a salir muy bien parado, miró con inquietud hacia el otro extremo del comedor, como si buscara la forma de escapar. El marqués pareció adivinar su propósito y se apresuró a decir: «Le suplico que me explique lo que ha sucedido, puesto que estoy muy desconcertado, al igual que mi abuelita». Un tanto indeciso, Lord Houston se sentó frente al marqués. «Yo estaba seguro de que usted estaba enterado del asunto», dijo turbado. «Creo que debemos intercambiar la información que ambos tenemos», sugirió el marqués. «Me gustaría mucho que usted me dijera primero qué es lo que ha sabido de su hijo». «No sé si conoce usted a Harry, mi segundo hijo», contestó Lord Houston, «pero acabo de recibir una carta de él, procedente de Roma, diciéndome que se ha casado con Christine Leadford, quien, como usted bien sabe, es la hijastra de Lady Leadford». Al decir esto, miró al marqués de una forma que demostraba con claridad que sabía el papel que Nadine había jugado en su vida antes que se marchara para la India. Luego prosiguió diciendo: «La muchacha cumplirá 17 años dentro de un mes, así que es un matrimonio un poco fuera de lo común, pero, en ausencia de su padre, el tío de ella dio su consentimiento, y Harry me informa que ya hace mucho tiempo que se aman». «¿Qué más le dijo?», preguntó el marqués. Había hecho una seña al camarero, mientras Lord Houston hablaba, para que sirviera a su visitante una copa de clarete de la botella que había frente a él. Como si Lord Houston pensara que lo necesitaba, bebió de la copa a toda prisa, antes de decir, sin mirar al marqués: «Harry me explicó que había sido idea de Lady Leadford enviar a Christine con usted por un año, para que concluyera su educación a su lado, con miras a que se casara usted con ella una vez transcurrido ese tiempo. De ahí que Harry se apresurara a llevarse a Christine para casarse». Lord Houston bebió otro trago y al ver que el marqués continuaba en silencio, añadió: «No voy a pretender ante usted, Bednor, que este matrimonio me haya disgustado de modo alguno. Christine Leadford es una jovencita muy rica, y yo no puedo darme el lujo de dar a Harry, mi segundo hijo, nada que no sea una pequeña mensualidad. Pero si son tan felices como él afirma, entonces este es, desde mi punto de vista, un arreglo ideal». El marqués por fin pudo hablar. «Cuando le escriba a su hijo, milord, haga el favor de ofrecerle mis felicitaciones y dígale que, en lo que a mí se refiere, hizo lo que yo considero lo más correcto». Como si la aprobación del marqués quitara un peso de encima a Lord Houston, este se apoyó en el respaldo de su silla para decir: «Eso es muy generoso de su parte, Bednor, y me siento muy aliviado de que haya tomado las cosas como el buen deportista que es». «Hay una sola cosa que deseo saber», dijo el marqués. «¿Le dijo su hijo en la carta quién había tomado el lugar de Christine?». Lord Houston sonrió. Harry dijo que fue idea de Christine tratar de ganar tiempo, para evitar que Leadford o su esposa pudieran impedir que el matrimonio se llevara a cabo. «¿Quién fue la muchacha enviada por Christine a Penroyal?», preguntó el marqués. En su voz había una nota de urgencia, al igual que de ansiedad, que sorprendió a Lord Houston. «Permítame ver», contestó éste. «Creo que Harry me dijo quién era, y aquí traigo la carta». Comenzó a buscar en sus bolsillos y el marqués contuvo la respiración.
Por fin localizó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Hubo otra pequeña demora, mientras Lord Hauxton buscaba sus anteojos. El marqués tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse. Hubiera querido arrebatarle la carta, escrita en varias hojas, que Lord Hauxton había extendido sobre la mesa frente a él. Por fin, con los anteojos sobre la nariz, leyó con lentitud hoja tras hoja la carta de su hijo, hasta que encontró lo que buscaba. «¡Ah, aquí está!», exclamó, y leyó con voz alta. «Como podrás imaginarte, sentíamos mucho miedo de que nos descubrieran, aunque íbamos muy bien vigilados por la doncella de Christine, que ha cuidado de ella desde que era una recién nacida. No queríamos que nadie sospechara que nos estábamos fugando y hacia dónde íbamos. Lord Lisford sería informado de lo que sucedía y un telegrama suyo hubiera impedido, a último momento, que nos convirtiéramos en marido y mujer. Fue idea de Christine enviar a alguien en su lugar a Penroyal, pretendiendo que era ella, y encontró a una amiga del colegio dispuesta a ayudarnos. Le enviaremos un telegrama a ella diciéndole que se reúna con nosotros en Roma, tan pronto como calculemos que tú hayas recibido esta carta. Aunque Christine le dejó suficiente dinero para el viaje, si algo saliera mal o ella tuviera problemas por lo que hizo, te agradecería mucho, papá, que hicieras lo posible por ayudarla. Los padres de Mina han muerto. Christine dice que ella no tiene dinero, y el hogar donde vivía, en Lincolnshire, ha sido cerrado por su tío, el coronel Osbert Sheldon, a quien supongo que tú conoces, ya que él también perteneció a los granaderos. De cualquier modo, nos sentimos muy agradecidos hacia Mina Sheldon por ayudarnos, y cuando se reúna con nosotros haremos todo lo posible por demostrarle nuestra gratitud, haciendo placentera su estancia en Italia. Lord Hauxton bajó la carta. «Eso es todo lo que dice de la muchacha», murmuró. «En el resto de su carta nos pide miles de disculpas a mi esposa y a mí por lo que hizo. Pero nos asegura que Christine nos gustará mucho cuando la conozcamos. No existe la menor duda de que el chico está loco por ella». El marqués había averiguado lo que quería saber. «Gracias», dijo con tranquilidad. Lord Hauxton vació el contenido de su copa y se levantó de la mesa. «Un invitado me espera en el bar», dijo. «Me siento muy aliviado, Pentnor, de que haya tomado las cosas como era de esperar, con el mismo espíritu deportivo con que acepta sus fracasos en la pista de carreras». Sonrió antes de añadir: «No porque sean muchos». El marqués sonrió a su vez y cuando Lord Hauxton se marchó, se dedicó a almorzar con un apetito que no había tenido desde el momento en que descubriera que Mina se había marchado de Penroyal. Mina salió del comedor después de haber comido el huevo que la señora Biggs había cocinado para ella y de beber una taza de té muy cargado, que era como a la señora Biggs le gustaba tomarlo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para escuchar el final de esta historia. Gracias.